Espero que anden bien. Yo soy el profesor Gorosito. Ya nos habíamos visto en primer año. En esta oportunidad vamos a hablar de circuitos eléctricos. Antes de comenzar a hablar de circuitos eléctricos tenemos que hablar con propiedad, con los nombres correctos de cada elemento. Por ejemplo, yo le estoy mostrando acá cómo se llama este elemento. Foco, ¿no? Todos lo conocemos por foco, pero foco me suena más al esposo de la foca, porque el nombre correcto es lámpara. Nosotros si vamos a la ferretería y le decimos me da un foco, el ferretero sabe, porque es un idioma común, pero el nombre correcto en electricidad es lámpara. Y en electricidad todos los nombres son sencillos y comunes. Por ejemplo, esto, que viene en varios modelos, se llama portalámpara. ¿Por qué se llamará portalámpara? Porque porta la lámpara de esta manera. Después tenemos otro elemento que vemos a diario en nuestro hogar, en la escuela, este tipo de elemento que viene en varios modelos. Esto es tipo velador. ¿Cuál es el nombre? Lo piensan por un segundo, seguramente alguno pensó tecla o llave. La llave para la cerradura, la tecla para el piano. El nombre correcto es interruptor. ¿Saben por qué se llama interruptor? Porque interrumpe el paso de la corriente. Del mismo modo nos encontramos con este otro elemento que lo vemos a diario en nuestras casas, en las escuelas, distintos modelos. ¿Cómo se llama? La mayoría seguramente pensó enchufe. El nombre correcto en electricidad es toma corriente. ¿Saben por qué se llama toma corriente? Porque si yo conecto algo en este componente, tomo la corriente de este elemento. Por eso se llama toma corriente. Yo les mandé a ustedes por mail, y lo subí a la Classroom, un listado amplio, largo, extenso, de la simbología. En ese mail que yo les mandé está toda la simbología eléctrica y parte electrónica. Pero hice este resumen para que todos podamos trabajar. En segundo año vamos a utilizar solamente estos modelos, este tipo de símbolos, para que podamos construir los diferentes circuitos eléctricos. Si ustedes observan, no son muchos, pero son los básicos. Para hablar de circuito eléctrico, tenemos acá presente el circuito eléctrico simple. Si lo comparamos con la simbología, cada uno va a saber a qué corresponde este símbolo. Miramos la planilla y sabemos que corresponde a una pila. Si miramos este símbolo, corresponde a una lámpara. Y estas dos líneas que yo dibujé de distintos colores, que más adelante, la clase que viene, vamos a ver por qué tiene este tipo de colores, significa cable conductor, para que pueda unir los tres componentes. ¿Cuál es la definición de circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos conectados entre sí para permitir el paso de la corriente buscando un camino cerrado. Es decir, esto con esto y con esto, ¿es un circuito eléctrico? No, estos son componentes eléctricos, porque no están conectados entre sí. Para que sea un circuito eléctrico deben estar conectados entre sí. Ahora vamos a hacer unas diferentes pruebas para ver los distintos modelos de circuitos eléctricos, pero antes que nada les voy a mostrar acá de dónde voy a sacar el generador. En este caso es la batería de un auto. Yo conecto y automáticamente enciende. Esa lámpara es una lámpara de 12 volts. Es una lámpara similar a la que ven en sus casas, pero alimentada por 12 volts para que no sea peligroso para nosotros. Este tipo de circuito se puede utilizar exactamente para la corriente alterna, que más adelante también vamos a ver los diferentes tipos de corrientes. Vamos a comenzar con el circuito eléctrico en serie. De este modo lo conocemos todos, circuito eléctrico en serie. Pero el nombre correcto es un circuito eléctrico con las conexiones en serie. ¿Qué quiere decir? Todas las conexiones que tienen los receptores, en este caso, ¿a qué correspondía este símbolo? Correspondía a una lámpara. Entonces, en este circuito de dos lámparas, están conectadas en serie, en forma lineal. Una depende de la otra. Para que una lámpara encienda tiene que tener
las dos conexiones. En este caso, si observamos el gráfico, viene la conexión por el cable rojo, ingresa una lámpara y sale hacia la otra lámpara. Para que esta lámpara encienda también necesita el otro polo, entonces viene, seguimos el cable, ingresa esta lámpara y alimenta la otra lámpara. Es decir, están conectadas una dependiendo de la otra. ¿Qué sucede? Como mostraron los profesores, si yo saco una lámpara o se quema esa lámpara, la otra automáticamente deja de funcionar porque no cierra el circuito. Para eso vamos a verlo con un circuito eléctrico que está conectado, está construido en serie. Voy a tratar de ponerlo de la forma que tiene el dibujo, de esta forma. Entonces, si ustedes ven, una lámpara depende de la otra para los dos conectores. Acá en este sector puse un interruptor. El interruptor es un componente, un elemento de un circuito eléctrico para controlar el circuito eléctrico. Como yo primero mostré la portátil, apenas la conecté se encendió porque no tiene un interruptor. Siempre va a estar encendida. Entonces, en este caso le puse un interruptor para que sea más didáctico. Cuando yo acciono el interruptor, se encienden las dos lámparas. Estas lámparas, si ustedes observan, no están encendidas fuerte como la anterior. ¿Qué quiere decir? Una de las características del circuito eléctrico en serie es que el generador, que en este caso es la batería de 12 volt, divide el voltaje según la cantidad de lámparas. Es decir, esta lámpara está preparada para 12 volt y esta lámpara para 12 volt. Pero fíjense cómo iluminan, no iluminan con todo su poder porque se está dividiendo. También dice que si yo saco una de las lámparas o se quema, la otra automáticamente deja de funcionar. Lo probamos con una y lo probamos con la otra. Entonces, exactamente se cumple una de las características del circuito eléctrico con conexión en serie. Este tipo de circuito uno dirá, ¿para qué lo voy a usar? Si no me sirve, si se quema una lámpara y la otra no me va a servir. Los arbolitos de Navidad, ¿vieron las luces del árbol de Navidad? Bueno, eso está conectado en serie. ¿Por qué? Porque si se quema una, las personas no saben y tiran esas luces porque deja de funcionar todo. Si nos tomáramos la molestia de revisar cada una de las lámparas, encontraríamos cuál está quemada, la reemplazamos y automáticamente funcionarían todas las luces. Es de fácil conexión porque siempre depende una de la otra. Es fácil conectar y rápido. Y si ustedes miran la cantidad de cable, es poco el cable que utilicé para conectar las dos lámparas. Eso es el circuito eléctrico con conexiones en serie. Después, otro modelo de circuito eléctrico es el circuito eléctrico con conexión en paralelo. Es decir, como les muestro acá en el dibujo, si ustedes miran, observan el cable rojo, sigue la conexión, ingresa a una lámpara. Acá hay un punto que cuando veamos en la clase que viene o en la otra, empalmes eléctricos, acá hay un empalme, después van a ver más adelante que tiene otro nombre. Entonces más adelante sigue y conecta la otra lámpara. Lo mismo pasa con el otro polo. Para que una lámpara funcione tiene que estar conectados de los dos polos del generador. Entonces, si yo saco esta lámpara, a la lámpara siguiente seguro le llegan los dos polos, entonces seguiría funcionando, como explicaron con el simulador los profesores. Para eso construimos otro circuito, pero con conexiones en paralelo. Si ustedes observan, el cable, lo vamos a girar, el cable marrón, en este caso, correspondería al rojo, sigue el cable, alimenta una lámpara, el mismo marrón, y alimenta la otra lámpara. Lo mismo pasa con el cable celeste, que en el gráfico está en negro. Si yo acciono con otra tecla, fíjense el poder de la luz de la lámpara. Está iluminando a pleno. Es decir, está recibiendo los 12 volts cada una. ¿Qué sucede si yo saco una de las lámparas? La otra lámpara sigue funcionando y si saco la otra, si aflojo, se quema o saco la otra lámpara, la otra sigue funcionando. Este circuito es el que usamos
en todos los domicilios, como decía el otro profesor. Entonces, si ustedes miran, la cantidad de cable que yo utilizo es casi el doble que utilicé para el otro circuito. Entonces, yo utilizo más cables, pero alimento con el poder máximo que recibe cada lámpara, el poder que da la batería, recibe cada una de ellas. Después de este circuito, si yo tengo, por ejemplo, tengo un circuito en serie y tengo un circuito paralelo, y yo les digo que existe un circuito mixto, lo comparamos con los baños, hay baños de mujeres y baños de hombres, y yo les digo, este baño es mixto. ¿Qué sería? Un baño que entran hombres y mujeres. Si yo les digo que tengo un circuito con conexiones en serie y un circuito con conexiones en paralelo y existe un circuito mixto, seguramente se tratará de algo de esta forma. No es la única forma de graficarlo. El circuito puede estar el paralelo atrás y el circuito en serie adelante. Pero bueno, esta es una de las formas. Si nosotros observamos, seguimos la línea de conexión, seguimos el cable, esta lámpara está alimentada en forma individual, la otra lámpara también en forma individual, con los dos polos, y detrás del gráfico tenemos una lámpara que depende de la otra. Es decir, si yo saco una de estas dos lámparas, esta no va a funcionar, si saco esta tampoco va a funcionar, pero estas dos sí van a seguir funcionando. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo la portátil que yo conecté recién? Vamos a ver si la podemos volver a mostrar. La portátil, yo conecto la portátil, que es una conexión aparte. Esta es una portátil para auto. ¿Qué tipo de circuito es el que tiene esa portátil? Entonces, para el hogar, tarea para el hogar, la clase que viene, ustedes deben, si nos conectamos por Meet, deben responder a 3 preguntas. La pregunta 1, la lámpara portátil, ¿qué tipo de circuito eléctrico es el que utilicé? Si pueden lo grafican y lo vamos viendo. Después, que me digan cuáles son los componentes mínimos que necesitamos para construir un circuito eléctrico. En este video yo lo nombré varias veces, 2 o 3 veces lo nombré, así que rebobinen y miren el video. Y después también, para tarea en el hogar, tienen que traer, por ejemplo, de la cocina o del baño, qué tipo de circuito utilizan, con cuántas lámparas y con cuántos interruptores. Bueno, espero haber sido claro. Les mando un abrazo y nos vemos las próximas.